נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Vamos a abordar el tema Dios no comparte su gloria con nadie. El tema tiene que ver, y de hecho quiero ampliarnos un poco más en cuanto a lo que es la unicidad. La palabra unicidad es la más exacta para poder hablar de Dios. Por ejemplo, hay un movimiento que se hacen llamar el recobro, de Watchman Nee y Witness-Lee. Witness-Lee son los que se encargaron de vertir, ¿verdad?, todos los mensajes de Watchman Nee. Y ellos hablan mucho, usan esta expresión, la triunidad de Dios. ¿Verdad? Creo que han escuchado, ¿no? La triunidad de Dios. Entonces son trinitarios. Pero lo más exacto es unicidad. Si ustedes buscan la palabra unicidad en el diccionario secular, que es lo que les dice, ¿verdad?, para los que puedan buscar un diccionario ahí secular de la Real Lengua Española, ustedes se van a dar cuenta, lo vierte y buscan otros textos, ¿verdad?, también seculares, el diccionario, y dice, en el caso de unicidad, o sea, tiene que ver con uno, que no tiene competencia, que no hay otro como él. Y la palabra unicidad es la que nosotros, de hecho, creemos que es la más exacta, la que deberíamos de utilizar, unicidad. No triunidad, no trinidad. Son palabras prácticamente ajenas a la Biblia, ¿no? Entonces, después de este tema, como les repito, a los que nos escuchan, a los que nos miran, para todas aquellas personas que dicen ser doctores en divinidades, doctores en teología, ustedes saben, ¿verdad? Teología. ¿Qué significa teología? La ciencia que estudia de Dios, sus atributos, su carácter, su naturaleza, ¿estamos claros? Cristología, ¿verdad? Cuando hablamos de teología, sabemos que, ¿verdad?, que hay varias ramas de la teología, ¿estamos claros? Viene ahí lo que es la neumatología, la soteriología, pero en el caso de teología, de hecho, hay estudios que tienen que ver netamente con Dios, con sus atributos, con su soberanía, ¿verdad?, con el ser de Dios nada más. Por lo menos lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él, ¿no? Y es una de las cosas que Él manda, que si nosotros queremos sacar pecho de algo, lo digo en esta frase, ¿no? Si queremos sacar pecho, queremos hacer alarde de algo, hagan alarde de entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. Otra versión dice, gasten toditita sus energías, inviertan todo su tiempo en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. De eso hay que sacar pecho. Y todas estas personas que dicen ser doctores en divinidades, doctores en teología, que deberían de ser los que nos están enseñando a todo el pueblo, deberían de ilustrarnos, deberían de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, deberían prácticamente de abordar este tema, que es importantísimo, porque si no estamos creyendo en el Dios verdadero, estamos en grave problema. Si estamos hablando de un Dios triunidad, estamos en grave problema. Y escuchen bien, para las personas que siguen obstinadas, para las personas que, a pesar que uno les prueba con bases bíblicas, y siguen obstinados creyendo ustedes en la doctrina de la triunidad o en la doctrina de la trinidad, están en grave problema. Y si el señor MacArthur dice que creo que son 24 millones de personas, algo así, ¿verdad, David? Algo así creo que dijo, unas 24 millones de personas que creen en la unicidad, están creyendo en otro Dios, pero no el Dios de la Biblia. En simple y sencilla palabra, lo está descartando, o lo podemos entender así, ¿no? Lo está descartando. Entonces, nosotros pensamos y lo decimos con toda propiedad, estamos abiertos para cualquier debate, estamos abiertos para réplica, pero háganlo con conocimiento de causa. Si quieren que platiquemos, si quieren que hagamos apología, háganlo con conocimiento de causa.
No es cuestión de que me vengan aquí como exculpadora tirando textos fuera de contexto. Cada texto, pueden ser 5 o 10 textos, pero vamos a interpretar cada texto, ¿estamos claros? Si nos damos la tarea de interpretar cada texto, eso requiere de tiempo, ¿ya? Así que estamos abiertos, réplica, estamos abiertos para hacer apología. La Trinidad no es una doctrina bíblica. No existe tal doctrina de 3 personas, así es, distintas, un solo Dios verdadero. No serían 3, doctor. Serían 4. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Serían 4 entonces. Eso sería politeísmo, no sería monoteísmo, ¿estamos claros? Y estamos en grave problema. ¿Encontró algo, Manuel Lester? Unicidad en la real. No, ok. Si tienen algún texto lo buscan. En Isaías 46:10 dice así, Isaías 46:10: Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Un periódico publicó un artículo acerca de un avión de combate que disparó un misil, pero volaba a tanta velocidad que sobrepasó el proyectil y se derribó a sí mismo con su mismo misil. Esto lo dijo un noticiero, doctor. Conocemos a muchas personas y predicadores que hacen lo mismo. Se están derribando ellos mismos con sus malas enseñanzas. No toman tiempo para meditar seriamente, estar quietos y conocer que Dios es Dios. No toman tiempo para el estudio serio de la teología, cristología y la deidad de Cristo. Imagínense, gente que ha invertido, no días, años, examinando lo que es la cristología, ¿verdad? La divinidad de Cristo, la deidad de Cristo. Años, doctor. Y es por eso que lo digo, que aquellos muchachos y aquellas personas adultas, aquellos viejos que a veces abordan estos tipos de temas de la deidad de Cristo y sin haber examinado, ¿verdad? Sin haber examinado todos los textos, ¿verdad? Que tienen que ver con la deidad de Cristo. Todos los textos que tienen que ver con el yo soy el que soy. Todos los textos que tienen que ver con la unicidad de Dios, que eso lleva tiempo, doctor. Tiempo. Tenemos que entrar con cautela, examinar cada pasaje, ser serio a la hora de examinar el pasaje. Yo pienso que cuando nos metemos en estos temas, como lo dije y lo repito nuevamente, de hecho necesitamos orar bastante para poder ser asistidos por Dios, porque nos puede asistir otro espíritu que no es el espíritu de Dios. Nos puede asistir nuestro propio prejuicio también, estamos claros. Y entonces vamos a hacer una mala interpretación si no somos serios en este estudio. Y entonces nos va a pasar, ¿verdad? Como el piloto, ¿no? Lanzó el misil, viajó tan rápido que se derribó a sí mismo. Y eso es lo que está pasando. Imagínense, cuando yo oigo a estos chavalos de hablar de estos temas, pero son más irresponsables estos pastores, desgraciadísimos, ¿no creen ustedes? Viejos, 30, 20, 25, 40 años de estar pastoreando. ¿Y cómo es posible que inviten a estos chavalos, verdad, que le estén dando a tol con el dedo, con la mano entera? ¿Se imaginan ustedes? Estarles dando a tol con la mano entera. Y estarles abordando los mismos temas que ellos han venido patinando por todos esos años de ministerio. ¿Ah? A veces se quedan sorprendidos con estos chavalos, porque los chavalos son una esponja, manejan de memoria, leen, ya, disparan todas esas cosas, y eso no es lo que debe de impresionarle, estamos claros. Eso no quiere decir sabiduría, ya, es un conocimiento que va prácticamente, va falseado, un conocimiento que va amañado, y hemos de tener mucho cuidado con eso, estamos claros. Si alguien que nos está viendo diría, ajá, ¿y qué pasa con este predicador? ¿Qué me dice él con su doctrina de la unicidad? Ya les dije, estamos abiertos a réplicas. Si ustedes quieren hacer apología, nosotros estamos abiertos para hacer apología. Si ustedes nos invitan a cualquier congregación, ustedes nos invitan
a cualquier lugar nosotros vamos a llegar, porque sería bueno que lo hagamos cara a cara, frente a frente. ¿Estamos claros? Frente a frente es mejor que lo hagamos, cualquier apología, ¿ya? Entonces, estamos abiertos, miren que lo estoy diciendo. ¿Por qué nosotros abordamos este tema? Para todos aquellos hermanos y hermanas que todavía siguen confundidos con este tema. O sea, se les ha hecho difícil derribar esa formaleza. Claro, Dios es el que se encarga de derribarla. Pero eso no quiere decir que yo tenga una salvedad. Bueno, espera que Dios la derribe. No, usted tiene que buscar cómo examinar la Escritura. Tiene que pedirle a Dios que lo ayude realmente a acercarse a la Escritura libre de prejuicios. No con doctrinas extrañas, novedosas, estamos claros, que han aprendido por años. Se acercan a la Escritura a querer hallar lo que ustedes quieren. ¿Cómo será que aquellos enemigos de la sana doctrina, de la unicidad, los asiste el diablo, Lester? Porque cuando ellos buscan algún texto para poder auxiliarse, será casualidad que ellos se hallen textos, diccionarios, intérpretes, exégetas, que son contrarios a la unicidad y que son trinitarios. ¿Será casualidad que ellos se encuentren esos tipos de textos nada más? Porque cuando ellos vienen y quieren votar la unicidad, ellos te citan algunos comentarios bíblicos, te citan algunos diccionarios bíblicos, ¿ya? Y el problema es que cuando usted examina esos diccionarios y usted examina a los autores de cada uno de esos libros que ellos citan, usted se da cuenta cuál era la línea de pensamiento de ellos. Muchos de ellos fueron fieles a su misión, fueron fieles a su cuerpo de doctrina. Y muchos de ellos, si realmente encontraron algún texto que saben que dice lo contrario, quisieron seguir siendo fiel a la misión. No quisieron ser valientes y enfrentar realmente las consecuencias. No quisieron y no quieren todavía hacerlo. Hermano, esta es una doctrina importantísima, una enseñanza importantísima. Si ustedes no lo siguen, si ustedes no lo hacen, hombre, ustedes realmente se están derribando a sí mismos y ustedes están en grave problema. Dígame, doctor. Dice aquí, yo encontré algo de la unicidad. Es un término teológico que significa que Dios es único e indivisible, aunque se puede, dice, admitir que este Dios único se ha manifestado de diferentes formas o modos a la humanidad. Por eso entonces el señor MacArthur habla de la doctrina del modalismo, ¿verdad? Por la cuestión que dice modo, ¿verdad? Por eso dicen, ve que esta gente son modalistas, dice, nos tratan de esa forma también cuando se trata de atacar la doctrina de la unicidad. Cuando a Jesús se le preguntó allá en Mateo 12:29 cuál era el primer mandamiento de todo, su respuesta fue contundente. ¿Cuál fue su respuesta? Oye Israel, el Señor nuestro Dios son tres. Así fue que dijo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Fue eso lo que dijo Jesucristo. Busquen el texto. ¿Verdad que no? No dijo eso. El Señor fue contundente. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. ¿Estamos claros en eso? Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Marco 12:29 aparece en el caso del texto que estoy citando en Marco 12:29. Esto es, hermano, monoteísmo, creencia en un solo Dios. Y para describir esta doctrina utilizamos la palabra unicidad, cuyo significado, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es cualidad de único. Y para único encontramos que significa solo, sin otro de su especie, extraordinario, excelentemente indivisible, solo, sin otro de su especie. Cuando uno va escarbando, doctorazo, como se te va abriendo, ¿verdad?, el entendimiento, los textos que usted viene trabajando, doctor, le va preparando para el jueves, doctor.
Y cuando uno viene, doctor, escarbando, entonces como que va botando algunas cosas, ¿verdad? Y hay esta palabra que uno mismo ha venido usando, ¿no? Porque cuando decimos Manuel Lester, monógenes, uno de la misma especie, no hay otro, no hay nadie que sea de su misma especie, él es único, ¿está claro? Pero si uno busca, algunos textos te dicen monógenes, uno de la misma especie. Cristo no es un segundo Dios, Él es Dios. Monógenes, Él es único en su especie. No hay nadie que pueda igualarse a Él, ¿estamos claros? Es el único Dios. Y anduvo en persona. Pero este versículo, ahí está en la Biblia, ¿no? Claro. Y entonces, oh Israel, tu Dios uno es. Uno es. Después de mí. No hay otro. Así es, Napoleón. Lamentablemente, otra doctrina, así es, Napoleón. Me leen el texto de Marco, por favor, con voz de trompeta. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Único, estamos claros, uno es. Oigan bien, por favor, uno es. Hombre, métasele eso bien en la cabeza. Israel, por eso es que tenían que confesar el Shema. Y el Shema era: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Uno, no eran varios, estamos claros, uno. Algunos tratan de explicar la doctrina del Dios único con la palabra unidad. Oiga bien, unidad y unicidad son dos cosas diferentes, doctorazo, ¿ya? Según lo dice los diccionarios seculares, ¿ya? Dígame. Doctorazo, el mismo concepto en sí, o sea, a la hora de vertirlo, siendo un poco honesto, o sea, si ellos dicen es que son tres personas, entonces no podríamos aplicar ese versículo porque tendríamos que decirlo como usted lo dijo, ¿no? Oh Israel, tu Dios son tres. Así es. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay tres tronos. Hay tres tronos, así es, doctor. Ya. O sea, no podríamos nunca llegar a concluir que es un único Dios. O sea, así es. ¿Cómo pueden conciliar ese tipo de cosas? O sea, hablando de tres personas. Así es. Unos dicen tres personas con el mismo nivel de autoridad. Pero Arrio fue diferente, Manuel Lester, ¿no? No, nada de que ver. Por eso viene y se opuso a la doctrina de la Trinidad. Pero lamentablemente el que se haya opuesto a la doctrina de la Trinidad no quedó en buena posición, Arrio. Porque él cayó entonces en ¿qué? Que Jesucristo era un Dios menor al Dios Padre Todopoderoso. Entonces ahí erró el blanco. Y siguen los testigos atrapados con eso. Dígame. También malinterpretan. Mi hermana me ha dicho lo mismo, siempre la misma cantaleta. De que entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dice que se sentará a la diestra del Padre? Ellos se agarran de ese tipo de efectos. Vamos a abordar, porque imagínense que la diestra del Padre, de hecho, es un tema, doctor. Ya lo abordamos nosotros, pero vamos a tener que volvernos a reflejar, ¿no? Y un tema, de hecho, bien amplio, la palabra diestra. Si nosotros comenzamos a interpretar las Escrituras con nuestro propio razonamiento, con nuestra forma de ver las cosas, ¿verdad? Diestra es derecha, la mano derecha, dice ya. Mi diestra es esta. Estamos errando el blanco, porque entonces no estamos yendo el texto, ¿estamos claros? Exacto, y tenemos que ver el texto griego para que miremos qué es diestra, ¿estamos claros en eso? Y vamos a tener que refrescarnos, vamos a estar abordando estos temas. Entonces, algunos tratan de explicar la doctrina del Dios único con la palabra unidad. Sin embargo, el diccionario de la Real Lengua Española define esta palabra como unión, entre otros significados, es decir, juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ella un todo. Por tal razón, es incorrecto utilizarla. La doctrina unitaria calza muy bien en la llamada Santísima Trinidad, ya que según la definición de esta última, Trinidad, son tres personas distintas que forman un solo Dios verdadero, es decir, que es el producto de la unión de tres: un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, tres personas distintas que forman un solo Dios verdadero. Unidad y unicidad, dos cosas muy diferentes. Lea, doctor. Y la palabra uno se utiliza aquí con sentido de unificar, entonces el pasaje indica que Yuhei Bakei, siempre en singular, nuestro Elohim, siempre en plural, es uno, es decir, pluralidad en unidad.
pluralidad en unidad. Es lo que decimos, un único Dios en una pluralidad de manifestaciones. Es lo que entendemos, ¿no? Pero el problema es que no todos lo entienden de esta forma, doctorato, ¿ya? Ya, cuando hablamos entonces, algunos dicen, no, que yo creo una pluralidad, pero yo creo como Dios Padre, 3 personas, pero es que la Biblia no dice eso. Porque cuando vemos nosotros el Yuhei Bajei, doctorato, ¿no? Y lo vamos a ver ahora en varios textos de Isaías, el Yuhei Bajei es el que anduvo en medio de Israel, fue el que anduvo caminando, fue el que anduvo haciendo milagros, fue el que anduvo haciendo grandes señales, fue el que dijo en el Antiguo Testamento, yo iré y los voy a salvar a ustedes, yo voy a ir en persona. Y él vino en persona, ¿estamos claros? Él es el sujeto de la acción. Él es el sujeto de la acción. Sabemos que nuestro Dios no es una mezcla o unión. ¿Qué dijo Cristo en Juan 4:24? Dios es espíritu. No dijo Dios es persona. Él es único, indivisible, sin otro de su sustancia o esencia, como dice Timoteo 6:16. ¿Me lo leen rapidito? ¿Vamos? Timoteo 6:16. Trabaje, muchachos. El único inmortal que habita en la luz tan deslumbrante que ningún humano puede acercarse y a que ningún hombre ha visto ni verá jamás. A él sea la honra, el poder. Único. ¿Cómo es la palabra que aparece? Como el único. El único inmortal. Ajá. ¿Y cuál es la palabra que aparece? Rapidito, en mono. Exactamente. Y significa solo, solitario, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Esta es la doctrina de la unicidad de Dios, único. Hermano, por eso Pablo, ustedes creen que Pablo realmente iba a estar hablando de politeísmo. Ustedes creen que Pablo creía que Jesucristo era un Dios diferente al Padre. Es eso lo que enseña Pablo. Y yo por eso es que digo que debemos de leer varios textos que voy a citar hoy. Yo pienso que ustedes los van a estudiar, ¿no? Cuando Pablo dice que el Señor es el Espíritu. ¿O no lo dice así Pablo? Cuando llegamos a Juan y cuando le dice a Tomás, ¿qué es lo que te pasa? Es así, doctor. ¿Cómo me dice muéstrame al Padre? Que no me conoce, así es, doctor. No me reconoce. O no me reconoce, otra versión, ¿verdad? No me reconoce, tanto tiempo he estado contigo y no me reconoce. Es así que dice, ¿verdad? En la versión, doctor. Teológicamente, la unicidad de Dios es el término que debemos utilizar para hacer referencia a Dios como único e indivisible. Es un término que implica monoteísmo estricto. La doctrina de la unicidad nunca hace referencia a Dios como una pluralidad de personas, ni tampoco concibe a Jesús como un semidios o una criatura creada, como dijo Arrio. Tampoco concibe la coexistencia de cualquier otro Dios o persona divina. La unicidad de Dios declara que Dios se ha manifestado de diferentes formas a la humanidad, pero es único. Único. O sea, doctor, por algo Pablo decía, ¿no? Grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es posible? Dios entre los hombres. O sea, Dios entre los hombres. Dios hecho carne. Eso es algo que no concebían. Recuerden que los gnósticos metieron la mano también ahí, le movieron el piso a muchos creyentes, ¿no? Porque no concebían que Dios de hecho se materializara, se hiciera carne. Ellos pensaban que la carne realmente era mala y entonces no podía ser que Dios se había hecho carne. Y había entonces, ¿verdad?, todos esos debates y le movieron el piso. Por eso Juan en su primera carta, cuando él dice, conocemos, sabemos, y habla mucho, ¿verdad?, de esta forma para hacer entender a la gente que todo el que niega, ¿verdad?, que Jesucristo vino en carne, es el anticristo. Y estamos hablando de Dios mismo que vino en persona. Jesucristo le dijo a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dicho de otra manera, Jesús está diciendo que usa términos terrenales para explicar lo celestial. Por tal razón, se atribuye un título terrenal, Padre, para que podamos entenderlo. Isaías 64:8, hermano Lester, ¿qué nos dice? Isaías 64:8. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú el alfarero, todos somos formados por tu mano.
ya saben que desde el contexto judío, ¿cuál es el significado de la palabra padre? ¿Ah? Proveedor, providencia, protector, ¿verdad? Desde el concepto judío ellos están claros qué significa la palabra padre. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es el verbo hecho carne. Lo menciona Juan 1:1 y lo menciona también 1 Juan 1:1 y lo dice de esta forma Juan: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Jesús hecho carne. Ya no se puede separar a Dios de su verbo o palabra. Jesucristo no era otra persona, era Dios en cuerpo de carne. Isaías 35:4, ¿me lo leen por favor? Hasta el 6. Miren lo que profetizó Isaías, léanmelo. 35:4 al 6. En Marcos 12:28, cuando el escriba le hizo la pregunta a Jesús, y Jesús le responde bien. El escriba dice más adelante en el 33 que Jesús vio de que el escriba... Al contestar bien dijo: no estás lejos del reino. Sí, y de hecho el escriba le contestó mejor que todo eso tradicional, porque el escriba le dice: bien has dicho, maestro. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Ahí es. Hasta el escriba es más sabio. Vamos a ver, Isaías, ¿qué nos dice? Alienta a los atemorizados, dile: sean valientes y no teman, porque su Dios viene a destruir a sus enemigos, viene a salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. ¿Quién es el que va a llegar, Dios? Dios. ¿Es contundente el pasaje o no es contundente? Él les profetiza, Isaías le dice: vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará. Habrán señales de su venida tales como los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Jehová, Yud-Hei Vah-Hei del Antiguo Testamento, prometió venir y no enviar a otro. Él prometió venir en persona. Por eso Cristo, cuando le decía a la gente, ¿no? Hombres, si no creen a mis palabras, crean a mis señales. ¿Ya? Él estaba ahí y tenían al Yud-Hei Vah-Hei en persona. Ya saben ustedes, en el momento del juicio, ¿no? Con el sumo sacerdote: ¿eres tú el hijo del Adón? Yo soy Yud-Hei Vah-Hei, le dijo, está claro, y rasgó sus vestiduras. Y realmente Dios vino en persona, Él cumplió su palabra, pero vendrá nuevamente por segunda vez. Viene por segunda vez para derrotar a todititos sus enemigos, ¿estamos claros? Doctor, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de cuando Cristo viene en las aguas con Juan, ¿no? Y hacen cierta referencia en muchos versos, como si una paloma descendió el Espíritu Santo, ¿no? De él, de forma visible. O, por ejemplo, en el caso cuando Cristo se manifiesta como un sol, cuando está y le aparecen Moisés y Elías. La transfiguración. Esas transfiguraciones, o sea, lo que quiero decir, la pregunta que quiero hacer es que si tiene que ver esto que nos está diciendo es Dios manifestándose como Dios, o sea, en ese sentido, ¿no? Ahora, recordemos algo, ¿sí? Porque lo vemos como que fuera, o sea, como que nos da una cierta sensación, ve que son dos, porque Él desciende, el Espíritu Santo, no los dejaré solos, ve, ahí está, hay dos, dice, hay dos, pero realmente, o sea, analizando estas manifestaciones, o sea, son atributos que no se pueden, son indivisibles, pero, o sea, pertenecen a la misma esencia de Dios mismo, ¿no? O sea, si Cristo no fuera Dios mismo, pienso que no se podría manifestar de la misma manera que se manifiesta, ¿no? Y ahora, en el caso, recuerde cuando dice, ¿verdad? Y usted la simil, veo descender el Espíritu Santo como era una señal para Juan. De hecho, no todos los que estaban ahí miraron eso. La señal era para Juan, está claro, para que él pudiera identificar al Mesías. ¿Ya? Sí, pero no era, o sea, lo que estoy diciendo no es que, según lo que entiendo, no son dos manifestaciones. Ah, claro, no. Es lo que está viendo el Espíritu de Totalmente. Dios. Lo que pasa es que siempre agarran este pasaje para decir que ahí está la tricotomía o la Trinidad, porque se escuchó la voz
Bajó la paloma, más Jesucristo que estaba ahí, y ahí estaban los tres. No es eso lo que está diciendo el pasaje, ¿estamos claros? En ningún momento. Dice Isaías 7:14, bueno, el Señor mismo elegirá la señal, una joven dará a luz un niño, y ella le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Ahí está, ahí era, Dios está con nosotros, dígame. Este pasaje de Isaías que el Señor promete venir él mismo, él no logra reconciliar los testigos de Jehová, que argumentan ellos que cómo podría estar Dios en dos partes, aquí y allá en el cielo. No, exactamente. No lo reconcilia. No. Por eso que ellos piensan que Jesucristo, ¿me entiende?, es independiente al Padre, ¿no? Malinterpretando el texto. Juan el Bautista mandó a preguntar a Jesús, si ustedes recuerdan, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Y quién era el que iba a venir? ¿Qué es lo que entendía Juan? Yuhei Bajei. Eso es lo que él entendía, ¿estamos claros? O esperamos a otro, siendo la respuesta de Jesús. Y le dice a él, id y haced saber a Juan las cosas que oí, veis, y lo que estoy haciendo, le dice ya. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Señales contundentes le está dando. Ya que Juan, una vez, de hecho Juan no miró nada de eso. Deja a los discípulos de Juan, Cristo hace todo esto, y le dice, díganle a él entonces, ¿no? Las señales que yo estoy haciendo, fuera de mí no viene otro, yo soy. Este yo soy, está hablando yo soy en persona. ¿Ya? Entonces, Juan, ¿por qué? En el caso de Juan, ¿por qué es que él manda a sus discípulos? La muerte es inminente. No había visto absolutamente nada. Y quería saber que si realmente era él, ¿estamos claros? Las noticias corrían por todos lados, pero a los oídos de Juan no llegaron esas noticias. Y tuvo que enviar a sus discípulos. ¿Estamos claros en eso? Entonces, Juan, ¿a quién esperaba? Porque cuando la gente oye de Mesías, habían varios conceptos que tenían muchos judíos de Mesías. Esperaban a un hombre como Moisés que iba a llegar, ¿está claro? Otros entendieron que el Mesías no iba a ser otro hombre como Moisés, iba a ser mayor que Moisés. Y de hecho el autor de Hebreos lo dice, ¿no? Estamos hablando que era Dios en persona que iba a llegar, iba a tomar las riendas del reino personalmente. Y eso es lo que ellos entendían por Mesías. ¿Estamos claros en esto? Entonces, con estas palabras Jesús está diciendo, está citando la Escritura y afirmando que Él es Jehová del Antiguo Testamento, quien prometió venir y salvar a su pueblo. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se dio a conocer, se manifestó en cuerpo humano. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Nuestro Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque antes de ser humano, Él es Dios. Antes de venir a este mundo, Él es Dios. Y al venir en este mundo, Él sigue siendo Dios hecho carne. ¿Estamos claros en eso? Dios hecho carne. Su gloria es como la del unigénito, es decir, único. Juan 1:14. ¿Por qué el único con una naturaleza humana y divina? Esto es lo que se conoce como, algunos dicen, doble naturaleza. Como hombre sintió hambre, Mateo 4:2. Como Dios alimentó a las multitudes, Mateo 14:21. Como hombre se cansaba, Juan 4:6. Pero como Dios, Él nos daba descanso. Como hombre tuvo sed, pero como Dios, Él nos daba el agua de vida. Como hombre lloró en la tumba de Lázaro, pero como Dios, Él resucitó a Lázaro. ¿Estamos claros? Y cuando decimos como hombre, yo quiero que entendamos, era Dios manifestado en carne. No había ninguna esquizofrenia en Él, ¿estamos claros? Cuando Él viene y dice Hebreos 2:14, como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre. O sea que era Dios manifestado en carne. Se solidarizó con los descendientes de Abraham. ¿Estamos claros? Literalmente. ¿Ya? Entonces, Él viene y en esta condición, Él se manifestó. Y Él era contundente. Él se tabernaculizó. Anduvo en medio de su pueblo. Cumplió literalmente la profecía. ¿Estamos claros? Pablo dice de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, naturaleza humana, el cual es Dios, oiga bien,
con nosotros, o sobre todas las cosas, ya saben, Romanos 9:5. Ahora, en el caso de Juan 17:5, ¿me lo leen por favor? Juan 17:5, el que lo tenga. Vamos, Manuel Lester, si lo tiene. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Otra versión. La Valera, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a ver, mano, Fred. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la misma gloria que tú y yo compartíamos desde antes de la fundación del mundo. Oiga bien, Jesús entonces, en su condición de carne, deseaba su estado original. En Juan 17:5 dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, el verbo hecho carne. Quería volver al seno interior de su esencia, el cual es espíritu de Dios mismo. ¿Estamos claros? Cuando él dice, la gloria que tuve antes, yo la quiero nuevamente. ¿Ya? Entonces, Dios manifestado en carne, él estaba ahí, hermano. Ahí estaba Dios, ahí estaba la deidad caminando en medio de ellos. Jesucristo, el único Dios, no vino a predicar una Trinidad, vino siempre a proclamar el Shema. Vino y realmente él siempre aceptó adoración. Nunca jamás reprendió a la gente. Proskuneo, la palabra que se ocupa en griego para adorar. Él siempre aceptó adoración. Nunca reprendió a la gente. Siempre dejó que la gente lo adorara, ¿o no es así? Era Dios manifestado en carne. ¿Qué es lo que tenían que entender los israelitas? Que ellos tenían a Dios en medio de ellos, pero no lo lograron entender. Cuando Felipe le dijo a Jesús, me buscan el texto en esta versión, 14:8-9, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dice el Señor? Léalo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto al Padre. Entonces, ¿cómo pides que le muestre al Padre? ¿Cómo explicamos tu texto, David? El texto está contundente, igual, la misma versión, ¿verdad, doctor? Está contundente el texto. Léalo de nuevo, es la misma, ¿verdad? Esa es la que leo, sí, la misma, nueva traducción viviente, ¿verdad, doctor? Sí. Léalo de nuevo. Ocho al 9. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto, a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? Se dice, o se deduce por la misma palabra, que Jesús es el Padre en su divinidad y que al mismo tiempo es Dios manifestado en carne. ¿Estamos claros? ¿Se entiende el texto o no se entiende, muchachos? ¿Está claro el texto o no está contundente? Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. Tanto tiempo he estado contigo, no me reconoces. Que no entiendes que yo soy el Padre. El Padre es en mí. El texto es contundente, hermano. ¿Cómo podríamos explicarlo, doctor? ¿Hay alguna otra forma de poderlo explicar? Porque siempre están haciendo unas maromas todas extrañas para darle una explicación diferente a este texto. ¿Ya? Pero el texto es contundente. Estamos hablando que Jesucristo le dice que no me conoce, que no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Que no entiende, Felipe. Y no entendía prácticamente, ¿ya? Hermano, eso es lo que está pasando lamentablemente con los tradicionales o con los trinitarios. No han entendido las Escrituras. En Juan 11:39 encontramos lo siguiente: aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta que Jesús fue resucitado podría derramarse el Espíritu Santo, porque Jesús, según Pablo nos dice en 2 de Corintios, es el Espíritu, porque el Señor Jesús es el Espíritu, dice Pablo 3:17. Siendo así, Jesucristo es el Espíritu Santo.
Él mismo lo expresó en Juan 14, 17 y 18. Por favor, Jairo, en esa versión 14, 17 y 18. Escuchen con mucha atención esa versión. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. ¿Se entiende, hermano? ¿O no se entiende? ¿Está claro el texto? ¿Ah, hermano Lester? ¿Alguna versión diferente? Está claro el texto. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Aquí va, hermano Freddy. Pero vosotros le conocéis. ¿Está claro? ¿Conocían a Jesús o no es así? Vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Está aquí con ustedes. Oiga bien lo que está diciendo. Jesús moraba con ellos y estará dentro, en vosotros, le está diciendo después, ¿está claro? Está con vosotros en ese momento, ahí lo tienen en persona. ¿Es lo que está diciendo Cristo o no es lo que está diciendo Cristo? Es el Espíritu mismo, eso es lo que le está diciendo. Mora con vosotros, vosotros lo conocéis y luego estará en vosotros. ¿Cómo interpretamos esos pasajes? Están bien claritos. Y el 18 pastor, Léalo. dice, y no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. No dejaré huérfano como padre, vendré a vosotros como espíritu. ¿Está claro en esto? ¿Miraron? Quien deja huérfano no es un padre. No os dejaré huérfana como padre, vendré nuevamente a vosotros como espíritu. Es contundente, doctores, el pasaje. Examínenlo, dígame. Dentro de poco ya habré ido de este mundo, pero estaré presente con ustedes. Ahí está. Estaré presente con ustedes. Ahí es, doctor. Hablando de Fíjense bien. del 18 y del 19. Hermanos, ustedes pueden examinar todos estos pasajes. Denle, por favor, ¿verdad? Examinen todos estos pasajes. Miren, con esto entendemos lo que Pablo dice. Jesucristo está dentro de vosotros. Segunda de Corintios 13:5, Primera de Pedro 1, 10 y 11, se nos da a entender que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Jesucristo es el Espíritu que se movía sobre la faz de la agua, se hizo carne y moró con ellos, vivió con ellos y ahora moró en nosotros. ¿Estamos claros? Ahora mora en nosotros. Mire que el pasaje es contundente. La Biblia declara que Jesús en su humanidad es un poco menor que los ángeles, Hebreos 2:7, pero también en su humanidad es mayor que ellos, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, 1:4 de Hebreos. Jesús como hombre heredó el nombre de lo divino, su espíritu, que estaba profetizado. Mi pueblo sabrá mi nombre, Isaías 52:6, me lo buscan rapidito. Mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Jehová del Antiguo Testamento daría a conocer su nombre. Él mismo lo haría, porque su palabra dice, estaré presente. ¿Quién podría o quién podía interpretar a Dios? Dios mismo. ¿Quién puede hacer un exégesis de Dios? Dios mismo. Y es lo que dice en Juan 1:18. Pero lean Isaías, por favor. Vamos, si lo tienen, Manoleta. Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces por fin mi pueblo reconocerá que yo soy quien le habla. Oiga, así hermano. Yo daré a conocer o revelaré mi nombre a mi pueblo. Leanme Juan, por favor, 17:6. Lean Juan 17:6, vamos, en esa misma versión, 17:26 también, me lo leen. Vamos. 17:6, a los que escogiste del mundo, para dármelo, le he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Hermano Freddy, ¿es un paralelo con Isaías o no es así?
¿Ah, doctor? ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Isaías es contundente, ¿no es así? Yo mismo, oiga bien, yo mismo, Jehová del Antiguo Testamento, vendré y revelaré mi nombre a mi pueblo, me daré a conocer. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesucristo? Sí. Yo he dado a conocer a estos hombres quién eres tú. Ellos estaban en el mundo, pero tú me los diste. Realmente siempre han sido tuyos, tú los diste y te no obedeciste. 26, léame también de ese mismo capítulo. Le he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos. Está claro, man. Dice, yo les he revelado quién eres y te lo seguiré revelando para que el inmenso amor que me tienes pueda estar en ellos como yo lo soy. Ahí está. Hermano, piense bien. Cuando dice, me voy y no los dejo huérfanos, les enviaré a otro. Así es, otro. ¿Cuál es la palabra griega para otro? Ayos. ¿Quién era ese otro? Era el segundo. Era la tercera persona de la Trinidad. Ayos. ¿Qué significa ayos? ¿Recuerdan? Ayos. Uno de la misma, le hemos dicho, sustancia, la misma especie. No, era Dios mismo, estamos claros. El mismo vino, el mismo dio a conocer su nombre. El mismo vino y él mismo hizo una interpretación de sí mismo. Juan 1:18, por favor. Fíjense bien, ustedes después, ojalá que no los deje dormir y no los deje tranquilos este tema, muchachos, y estén examinando todos estos pasajes, ¿verdad? Vamos. Y con respecto a Mateo 24 al 36, dice, cuando dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿verdad? Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Bueno, en este caso lo hemos explicado también en varios temas, ¿verdad? Porque alguien dice, te fijas, entonces no era Dios, porque Dios sabe todo. No, pero Dios se cansaba también. Ya, Dios comía. Ya, y Dios entonces en su humanidad, Él viene y compartió con el hombre todo eso, todas las necesidades del hombre, fisiológicas, está claro, se identificó con Él totalmente. Y en cuanto a lo que es el plan de redención, Él está sujeto a un programa de Él mismo, ¿estamos claros? Cuando Él dice que ni los ángeles de los cielos lo saben, ni Él tampoco, Él está ahí en esa condición de siervo, no adelantándose a las cosas, esperando todo en su momento. Porque cuando le vuelven a preguntar a los discípulos, Señor, ¿vas a establecer el reino de Israel en esta época? No les toca a ustedes saber lo que el Padre tiene en su sola potestad, le dice. Pero Él lo sabe, estamos claros. Pero todo tiene su tiempo, ¿ya? Pero ahí no está diciendo en ningún momento que es inferior al Padre. Y ese es el gran problema de los que interpretan el pasaje de esta forma. que de hecho la palabra hijo no sale en el propósito. No aparece la palabra hijo, es correcto, no aparece la palabra huido. Aquí, pastor, no podía irse adelantando. Él sabía que Lázaro estaba muerto. Claro. Era necesario que le llegaran a decir. Así es, él lo sabía. Él ya lo sabía. Y él lo dijo, Pero así es. Paso a paso. Así es, correcto. Paso a paso, ahí es, hermana. Piensa bien. Cuando Cristo dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Sin embargo, los religiosos de aquel tiempo lo rechazaron y decían a los apóstoles que no hablasen en el nombre de Jesús, Hechos 5:40, ni enseñasen en el nombre de Jesús, Hechos 4:18. Hoy nos damos cuenta que el maravilloso nombre Jesús es un nombre sobre todo nombre, Filipenses 2:9, y que, fíjense bien, lo que nos dice, por ejemplo, Isaías 43:11, rapidito, hermano Fred, y 4:12 me tiene. Que había dicho, es contundente, dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero tu único hijo, que Dios mismo, siempre está con el Padre y nos lo dio. Ahí está. Y ahora, lo único que nosotros quitamos es la palabra huido, porque no está en el texto. A Dios nadie lo ha visto. El unigénito, el único Dios se ha dado a conocer. ¿Ya? La palabra huido no está en el texto. En el caso de 1:18. Y aquí, por ejemplo, pero es contundente el pasaje. Dice,
siempre está con el Padre. O sea, ¿cómo es que entonces cuando estaba en la tierra estaba con el Padre? Él era el mismo, siempre. Es siempre, correcto. Esta versión dice, hermano, el único que es Dios. Exacta, oiga, el único que es Dios. Dígame, doctor. Esta versión, a Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo, y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es para que así lo podamos conocer. Ok, pero la palabra hijo es lo que no aparece en el texto. Léalo ahí, doctor. 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. El único que es Dios. Es contundente el pasaje. Miren, hermano, Isaías 43:11. Búsquenme Hechos 4:12, por favor. Vamos, Kenneth. Solo yo soy el Señor. Fuera de mí nadie puede salvar. Es contundente el pasaje, muchachos. Solo yo soy el Señor. Fuera de mí nadie puede salvar. ¿Qué nos dice 4? Por favor, rápido, 12. De hecho, 4:12. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por lo cual podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, en el nombre de Jesús. Mano, ¿es paralelo con Isaías o no es paralelo con Isaías 43:11 este pasaje? Jesucristo era Dios manifestado en carne. No era la segunda persona de la Trinidad. No, era Dios en persona. ¿Estamos claros en eso? Quiero que entiendan bien esos pasajes. Todas las citas de Isaías nos ayudan a evaluar el testimonio que tenemos del mismo Señor Jesús y debemos tomar una determinación. Si realmente hemos entendido la sana doctrina de la unicidad, Isaías enseña que el Salvador es incomparable. Por medio de Isaías, el Señor hizo repetidamente determinadas preguntas con diferentes palabras. Por ejemplo, Isaías 43:11. Fuera de mí no hay quien salve. Ya miramos Hechos 4:12. Isaías 44:6. Fuera de mí no hay Dios. Oh Israel, Jehová tu Dios, uno es, dijo Jesús. Isaías 45:5. No hay Dios fuera de mí. Isaías 46:9. No hay otro Dios. No hay nada semejante a mí. Isaías 40:18. ¿A qué pues me haréis semejante? Isaías 44:8. No hay Dios sino yo. Isaías 46:5. ¿A quién me asemejáis y me igualaréis y me compararéis? ¿Por qué se repetirán estas preguntas y respuestas tantas veces en el libro de Isaías? Porque son importantes. Porque son importantes y porque debemos de entender que Dios mismo estaba en su pueblo. No hay Dios fuera de Dios. No existe otro. No comparte su gloria con nadie. Pero cuando Cristo le dice en Juan, el Padre quiere que todos los que honran al Padre honren al Hijo. Lo que está diciendo es, de la forma que ustedes honran al Hijo, al Padre, tienen que honrar al Hijo. En la misma estima que ustedes tienen al Padre, tienen que tener al Hijo también. Él es contundente, doctor. Isaías también nos está hablando de Dios manifestado en carne. Todos estos pasajes están señalando a quién, a Jesucristo mismo. Él vino en persona, está claro. Dios vino en persona. Al meditar en estos versículos, recuerden que el Señor proclamó repetidamente que Él era la luz del mundo. Juan 8:12. Isaías también empleó muchas veces la imagen del agua en muchos pasajes, como Isaías 12:3, 32:2, 41:17-18, 43:19-20. Al tener en cuenta la enseñanza del Señor Jesús de que Él es la fuente de agua viva, nos hace comprender mejor esos versículos. Está claro. Juan 4, 7 y 14, Juan 7, verso 17 al 19. El profeta Isaías 37 al 39. El profeta Isaías enseñó que a fin de tener fe en Dios, escuchen bien, es preciso que tengamos una idea correcta de su naturaleza y su carácter, sus perfecciones y atributos. Isaías nos brinda muchas descripciones del carácter y de los atributos del único Dios y Salvador. Los escritos de Isaías pueden contribuir a aumentar nuestra confianza en la sana doctrina de la unicidad de Dios. ¿Estamos claros? Entonces,
Metámonos de cabeza al Evangelio de Juan, sin dejar a lado lo que era a un lado lo que es Isaías. Metámonos de cabeza al Evangelio de Juan, que es el que nos habla de la deidad de Cristo. Pero metámonos de cabeza en cada uno de estos textos de Isaías que hemos venido examinando. Hermano, en todas las versiones que usted mira son contundentes, pero si no están conformes con las versiones, vámonos al texto griego entonces, vámonos al texto hebreo y hagan una exégesis exacta de todos estos textos. ¿Y a qué conclusiones tienen que llegar? Un solo Dios. La unicidad es una doctrina bíblica. La unidad no es doctrina bíblica. La triunidad no es una doctrina bíblica. ¿Estamos claros? Quiero que estén bien claros en eso. Hombre, examinen. Sea Dios ayudándolos, persuadiéndolos, convenciéndolos a los que Dios tiene que convencer. ¿Estamos claros? Cristo dijo que Él era la roca. Exacto. Dice Isaías 44:8. Exacto. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mi propósito para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No hay otra roca. Ahí es. ¿Y qué dice Pablo? Allá en Corinto 10. Dice en 1 Corintios, ¿quién era la roca? Era Cristo, exactamente, ¿ya? Es contundente, hermano, los pasajes. No es suficiente que usted diga que cree en Dios. Dios le llama a una relación personal con Él para que lo podamos conocer. Si alguien quiere hacer alarde de algo, oiga bien, me van buscando Jeremías 9:24 y me lo buscan en Palabra de Dios para Todos. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entienden quién soy yo el Señor. Me lo leen, vamos a ver, en esta versión, Manoletter, después Palabra de Dios para Todos. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Vamos a ver, Palabra de Dios para Todos, rápido. ¿Quién tiene Palabra de Dios para Todos, muchachos? 9:24. Pan es el sol de esto, de conocerme verdaderamente y comprender que yo soy el Señor de justicia y rectitud, cuyo amor es firme, y así me gusta hacer. Ok, vamos, Kenner. 9:24. Vamos, hermano David. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúo con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. No es suficiente que usted crea en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios no creen en la doctrina de la Trinidad. Ese es un invento satánico. Serio, es un invento satánico. ¿Ya? Imagínense, ustedes examinen los textos. Allá el texto que leímos de Lucas, ¿no? Cuando el endemoniado, ¿verdad? El que tenía varias legiones. Y cuando se acerca a Jesús, ¿qué le dice? Jesús, Hijo del Altísimo, sabemos quién eres. ¿Lo conocían o no lo conocían? Lo conocían perfectamente. Pero imagínense, la mayor parte de predicadores no lo conocen. Ese es el gran problema que tenemos. Pastor, y históricamente, ya que no estudia, ¿verdad?, aún la misma historia, no se da cuenta en el mismo concilio de Nicea cuando hicieron esa maraña, ¿verdad?, ese revueltivo de ecumenismo. Sí. Se da cuenta de que de ahí es que nace, ¿verdad?, esa doctrina pagana, pues, la Trinidad. Ahí nace. Es correcto, doctor. Sí, ahí surgió la fórmula. Y ellos, los mismos algunos, la misma iglesia ha venido chupando todo ese paganismo. Pero, así es, la iglesia adoptó, exactamente. Que ahí nace, así es. Hay historiadores seculares que dicen que el cristianismo adoptó esa mala enseñanza del paganismo. Oiga bien, historiadores seculares, ¿estamos claros? Imagínense la misma historia secular. Así es. Entonces, yo quiero que se pregunten esto y pregúntenle a sus pastores, o no, porque escuchan a algún pastor. Mateo 28:19. Si Cristo da una orden a sus apóstoles, vayan, hagan discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, que es lo que ustedes vienen y sacan ese texto para probar la Trinidad. Si usted se va a Hechos, ustedes encuentran como 11 pasajes.
donde los apóstoles bautizan. Y pregunto, ¿en nombre de quién bautizan los apóstoles? ¿Hicieron uso de la fórmula o bautizaron solo en el nombre de Jesús? Pues solo en el nombre de Jesús, ¿o no es así? Pero decía un pastor, es que no había necesidad de que se hiciera la fórmula. Es que ellos ya creían en el Padre y creían en el Espíritu, pero como no creían en Jesús, era solo en el nombre de Jesús. Y era porque está en el nombre de Jesús. O sea, nosotros mismos decíamos todos esos disparates, ¿se imaginan ustedes? Pastor, a mí que cuando me bautizaron, en el año 2000, nos dieron esa famosa doctrina, ¿verdad? El bautismo, dicen, es que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús a los judíos para que reconocieran a Cristo. Así es, así se decía. De ahí ellos se agarran. Sí, pero fíjese bien, entonces, si los apóstoles nunca bautizaron en esa fórmula, es porque Cristo nunca la dijo. Y hay que examinar bien el texto Mateo 28, 19. ¿Estamos claros? Y si siguen insistiendo en que Cristo dijo la fórmula, entonces los apóstoles desobedecieron. Y tenemos un gran problema entonces, ¿o no es así? Algunos que están viendo y oyendo esta meditación se van a quedar boquiabiertos cuando tengan que comparecer ante el juez del cielo. Y aunque son miembros de alguna iglesia, no son salvos. Primero, porque se visten con los trapos de inmundicia para poder justificarse. Segundo, porque adoran a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Si usted está confiando para su salvación en un Dios trinitario, entonces necesita arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo, único Dios verdadero. Romanos 9:5. Doctor, seamos contundentes. El señor MacArthur dice que 24 millones de personas que creen en la unicidad de Dios están adorando a un Dios falso. Entonces, lo está descartando totalmente. Si nosotros seguimos insistiendo en que la doctrina unicidad es la bíblica y que solo hay un solo Dios, ¿estamos claros? Con una pluralidad de manifestaciones. Una es verdadera y la otra es falsa. Uno, vamos a vernos entonces frente al trono a la hora de la condenación, o vamos a estar como espectadores. ¿Estamos claros? Me hago una pregunta, ¿verdad? Respecto a estas eminencias de hombres, ¿verdad? Como MacArthur, Sproul y varios hombres así, ¿cómo podría decirle la posición de ellos? Porque mire, si bien es cierto, estamos de acuerdo con ellos en ciertas cosas, ¿verdad? Pero al final del camino, si nos damos cuenta, diferimos inclusive no de una, sino también de varias cosas al mismo tiempo. ¿Cómo podríamos decir, pastor, no sé, en este caso la posición de este viejito de MacArthur, ¿verdad? ¿Cómo podríamos, ya me entiende, ver, pues, por decirlo así, de ese señor? ¿Cuál sería la posición, doctor? Porque está en mala posición si porque, está predicando. por eso digo yo, mire, en el día del juicio, ¿verdad? Porque si 24 millones de personas siguen creyendo en la unicidad, 24 millones de personas ya sabemos que son leña para el fuego, doctor. Ya, y los trinitarios dan en la razón, es así. Y si nosotros estamos dentro de ese 24 millones que creemos en la unicidad, con una pluralidad de manifestaciones, somos los que vamos a estar entonces para condenación, doctorazo. Siendo condescendiente un poco, ¿verdad?, con ellos, ¿qué podríamos, qué nos gustaría? Que en el tribunal de Cristo comparezcamos y haya una pérdida de recompensa. O sea, ese es mi deseo. ¿Y el de ustedes? También. Ese es mi deseo, el deseo de Juan a Gallo. Yo deseo que tengas salud, que prosperes en todo, así como prospera tu alma. El deseo de Juan a él. Pero al fin la voluntad de Dios es la que se va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque si Dios castigó a Israel fuertemente y continuamente porque se iban en pos de otros dioses y Dios nunca le agradó el sincretismo, Dios fue contundente. Por eso los mandaba a matar continuamente. Entonces, si seguimos enseñando una doctrina, oiga bien, de 3 personas distintas con un Dios verdadero, estamos en grave problema. Me Se llama politeísmo. parece a mí que el Dios de ellos
No es el Dios nuestro. No es el Dios nuestro. Entonces no están adorando al Dios verdadero. Así es. No están adorando al Dios verdadero. Así es. Pero esa doctrina, Así es. pastor, es por el bautismo que han agarrado esa doctrina de la Trinidad. Exactamente, Napoleón. Por un texto nada más que existe, imagínate. Ya, y Juan, que es un texto espurio también. El Hijo y el Espíritu Santo, La después la Trinidad. Ahí es. Ya. Se puede imaginar, ese es el problema, Napoleón. Termino. Debemos cuidarnos de no bajar el nivel de la palabra de Dios a nuestro nivel de entendimiento o filosofía humana. Y debemos de cuidarnos de no elevar nuestras malas creencias adoptadas sobre las normas de la palabra de Dios. Esto no tiene que ser justificado. Esto no tiene que ser justificada por nuestro entendimiento. Usted puede tomar cualquier otro libro y leerlo, mas la Biblia le lee a usted. Tiene vida y poder, corta, pulveriza. Su palabra posee vida en sí misma. Es la voz de Dios para nosotros. No podemos rechazarla, negarla, distorsionarla, ni adulterarla. Aquí no es cuestión de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Hasta el pastor es desgraciado que he oído diciendo eso. No, he oído pastores diciendo eso. No, señor. Sigue sonando la voz de Dios en su palabra. ¿Estamos claros? Hermano, para bien o para mal, yo fui claro, ¿verdad? Que Isaías mismo nos enseñó que para poder ser verdaderos adoradores de Dios, hay que conocerle. Su naturaleza, su carácter. Y Jeremías es contundente. Si vamos a alardear de algo, es en conocerle y entenderle. ¿Quién es Dios? ¿Estamos claros? Y yo pienso que esto es algo que nosotros tenemos que estar rumiando todo el tiempo, hasta el último día de nuestra existencia, hermano. Seguridad de salvación, amén. Salvo por gracia, tremendo. Pero fíjense bien, hay muchos que creen en la seguridad eterna de la salvación, creen en la predestinación, pero están adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y es donde estamos en grave problema. No puede haber sincretismo. ¿Estamos claros, hermano? Examinen las Escrituras, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios bueno, te pedimos que sea usted abriendo los ojos de nuevo.